Que Dios le bendiga. Amén. ¿Por qué es tan importante que usted adore a Dios? Amén. ¿Por qué es tan necesario que como parte de la iglesia del Señor en este tiempo, nosotros seamos parte de la generación no que practica una religión, sino una generación que es adoradora? Hay un plan que es maravilloso para la iglesia en este tiempo. Uno que nos va a ayudar a dar a conocer la manifestación del reino de Dios. Lo que los profetas anunciaron en un momento en que la salvación, la justicia, la paz, el gozo, la alegría, la redención van a manifestarse en todo el mundo. Ese plan es la respuesta de Dios a la adoración. Jerusalén, conocida como Sión, será restaurada y convertida en la morada de Dios. Las naciones paganas se llegarán al Dios de Israel y le adorarán. Y será un tiempo en que se construirá la alianza eterna. Amén. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando el Mesías venga a reinar. Un reinado de 1000 años después de la época de la tribulación. Amén. Pero para que eso ocurra en el plan de Dios, Dios tiene en este tiempo una iglesia profética que es llamada a adorar. Porque cuando adoramos somos la Sión espiritual. La Sión en la tierra, que es un punto de conecte, de contacto, para que la manifestación del reino de Dios venga y los planes de Dios que son para este tiempo se den a conocer. Que todo lo que es viejo y obsoleto, antiguo, desaparezca. Porque la manifestación de Dios, como un derramamiento del Espíritu Santo, como las aguas del Espíritu van a fluir por las naciones. Es hora de que usted, si es parte del pueblo de Dios, entienda que hay un plan divino. Entienda que es tiempo de orar, adorar y trabajar en aquello que Dios lo ha llamado a usted. Y hacerlo con diligencia. ¿Por qué? Porque vivimos en días que los planes de Dios con su iglesia se están cumpliendo. Amén. Amén. Y lo primero es que en 2 de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén. Sabe que simbólicamente cada uno de nosotros tiene una porción de una tierra espiritual, que es la bendición que Dios le ha entregado a usted. Pero para que venga la bendición plena de Dios, debe de haber humillación. Diga, número 1, humillación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se humilla? El ego del hombre. Vuelva a ver a su hermano y dígale: el ego del hombre, de la mujer, es lo que se humilla. Porque dejamos de hacer lo que nos da la gana para obedecer
lo que la palabra de Dios dice. Amén. 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 Y entramos por la puerta. ¿Cuál es la puerta? La oración, entrar al secreto de Dios. Porque solo en el secreto es donde el Padre se revela. Y buscarlo a Él. Buscarlo. Pero no para que te resuelva un problema. Porque lo necesitas. Cuando usted entienda que usted necesita a Dios más de lo que usted cree, entonces usted lo va a buscar en oración, en adoración, en ayuno. Y te va a hacer abandonar la mala conducta que tú tengas. Porque aquí nadie vuela en una nube ni traspasa paredes. Todos estamos en el proceso de transformación, de regeneración. Y aunque usted haga cara de santo, usted no lo es. Entonces, siempre hay una conducta en nuestra humanidad que sabemos que no es agradable a Dios. Amén. Entonces, el que se humilla, el que ora, adora, el que busca a Dios y abandona su mala conducta, entonces Dios da una promesa: yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado. ¿Cuál pecado? La mala conducta. Un ejemplo, la mentira, el no congregar, el no darle a Dios lo que es de Dios. No solamente en el dinero, porque cuando uno dice eso, todo el mundo piensa en lo material. No, tu vida de oración, tu vida de adoración, tu vida de crecimiento espiritual. Tú que dices que tienes dones, ¿por qué no los usas? Porque hay una conducta, un pecado, una inclinación al mal que impide. Pero el Señor promete: yo lo escucharé y perdonaré ese pecado y restauraré su tierra. ¿Qué va a restaurar el Señor? Su tierra. ¿Qué va a restaurar el Señor? Tu casa, tu vida personal, tu hogar, tu familia, tu ministerio, tu trabajo. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que la adoración en este momento en que vivimos juega un papel importante en el plan de Dios para su iglesia, para esta tierra, para este tiempo de 2026. Y espero que usted lo entienda. Porque si usted quiere cumplir los planes de Dios para su vida, entonces esta enseñanza es para usted. Si usted lo que le gusta es ir a la iglesia para calmar su conciencia religiosa, entonces esta enseñanza no es para usted. Porque esta enseñanza habla de morir más a uno mismo y vivir más para Dios. ¿Por qué? Porque se trata de que en el corazón de cada uno arda un anhelo por cumplir el plan de Dios para este tiempo. ¿Y cuál es el plan de Dios para este tiempo? Revelar el cielo en la tierra, manifestar el reino que será predicado. El evangelio del reino será predicado antes de que Él venga. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se va a manifestar. Amén. Ahora, voy a decirle algo. Es un reto que usted debe aceptar. El de orar, el de adorar con diligencia. No cuando vienes a la iglesia. Se trata de que el reino de Dios, el cielo, se establezca en la tierra cuando oras y cuando adoras. Amén.
Se trata de que tus oraciones, guiadas por el Espíritu, se vuelvan decretos que han sido declarados desde el cielo y que te van a mantener con tu mente y corazón enfocado en el plan de Dios. En Isaías capítulo 9 dice: se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Ve? Es algo que el Señor hace. El Señor nos despierta. Porque esta enseñanza es para provocar en usted un despertamiento a una realidad. Cristo viene pronto. No se trata de decir, y ese acuerdo de paz que están firmando, ¿será ese el anticristo? Se trata de entender que podría ser y que debemos estar listos. Y yo no tengo una mentalidad evangélica de que el Señor venga a salvarme. Yo tengo una mentalidad de reino, de ser instrumento de Dios en la tierra, de ser la conexión de Dios en la tierra, uno de los tabernáculos de su iglesia que Él pueda utilizar donde Él quiera para establecer su gobierno. ¿Sabe por qué? Porque es en el corazón de un hijo de Dios que es un adorador genuino del Padre que el Señor reina. Amén. Porque si en ti el Señor no reina, entonces difícilmente tú vas a querer vivir en justicia y en rectitud, porque eso implicaría apartarte de todo aquello que ofende a Dios. Amén. Amén. Pero es un celo de Dios que Dios pone. ¿Por qué? Porque no es un celo contra nadie, ni es andar buscando a nadie, ni señalando a nadie. Simple y sencillamente, diga, simple y sencillamente es el Espíritu de Dios que me aparta. Porque como decía el profeta, el celo por tu casa me consume. Es que todo aquello que se infiltró en la iglesia se vaya. Que todo aquello que no pertenece al reino de Dios se vaya. Que todo mandamiento de hombre, toda religiosidad de hombre, toda pasividad del diablo se vaya de la iglesia. Que la unción santa siga siendo derramada. Y como dice el apóstol Ronnie Chávez, Dios nunca dejará vacío el clamor de un adorador. Amén. Amén. Pero para eso tienes que entender el plan de Dios. Y el plan de Dios es usarte a ti y a mí para establecer su reino. Cuando el reino de Dios se establece en la tierra, el tabernáculo de David es reconstruido en las naciones. Y entonces estas se presentan ante el rey. ¿Cómo? Con adoración. Entonces hay ríos de adoración. Hay mover del Espíritu en adoración. Pero muchas veces adoramos por un espacio de minutos y ya la carne quiere sentarse, ya la carne quiere irse. Cuando la carne no quiere someterse a lo que el Espíritu quiere, entienda que esa es una batalla descrita en el libro de Romanos.
hermanos, tu carne siempre luchará contra tu espíritu. Eso va a estar ahí siempre. Pero no significa que un día gane la carne y otro día el espíritu. Significa que el espíritu gobierne. Porque el justo florecerá y la tierra será llena del conocimiento de Dios. La tierra será llena de la gloria del conocimiento de Dios. El justo va a florecer. Amén. Dios planea llevar a cabo todo esto a través del Cristo glorioso que habita en el corazón de los que genuinamente lo han recibido. En Isaías capítulo 35, verso 10 dice: ellos profetizaron que los rescatados por el Señor serían coronados de gozo eterno y que se llenarían de regocijo y alegría. Qué tremendo entender esto. Porque sí hay profetas en este nuevo pacto, en este tiempo, pero todo profeta de este tiempo tiene que alinearse a lo que está escrito. Porque esa es la profecía mayor, la que está escrita. En Isaías 60:15 dice: Sión va a ser llena de alegría por las generaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Sión es la iglesia, pero es la iglesia adoradora. Va a ser llena de alegría. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con ella. En Isaías 61 nos habla de que va a haber un óleo de alegría. En el verso 7 dice: un gozo eterno. Esto causa regocijo. ¿Por qué? Porque no hay mayor alegría que saber que la presencia de Dios está en manifestación en un lugar. Amén. Las naciones están adorando. ¿Por qué? Porque en cada nación de la tierra Dios tiene parte del remanente que adora. Amén. Porque usted no lo haga, porque usted no ore, porque usted no adore, no significa que no hay un remanente que lo está haciendo. Porque hay gente que cree que si ellos no lo hacen, entonces la cosa está mal, y si ellos lo hacen, la cosa se arregla. No, papito, mamita, con usted o sin usted, el plan de Dios se está realizando. Sí, Señor. Diga: Dios está por hacer algo maravilloso. El cumplimiento del reino de Dios ha comenzado en las naciones debido a la predicación del Evangelio. En la medida que la iglesia adore, la revelación del reino vendrá. Y cuando venga esa revelación, la marca de la manifestación. ¿Qué significa eso? Palabra sencilla y profunda que compunge el corazón del pecador y lo hace correr al arrepentimiento. La evidencia de que no son palabrerías de hombre, liberando a los cautivos de los demonios que los afligen y sanando toda enfermedad. Actualmente la predicación del reino está avanzando. Diga: está avanzando. ¿Por qué? Porque está en marcha. ¿Cómo lo sé? Porque hay muchos adoradores. Hay una generación joven. Usted no se preocupe. Hay una generación joven de adoradores. Hay gente que ha sido marcada por Dios.
Sabe, hace 11 años yo le prediqué a un grupo de jóvenes allá por el lado de los Cuadros de Guadalupe. Me di cuenta que uno de esos jóvenes hoy es un pastor. Y me decía, esa vez que usted llegó a ese lugar, Dios lo usó para hablarme. Gloria a Dios. Fue algo que no pude resistir y tuve que doblegarme. Hoy le sirvo. Y tenía años de no saber de usted hasta que me apareció hoy en el Facebook. Quiero decirle que no fue en vano. ¿Sabe qué significa? Se lo voy a volver a decir, porque quiero dejar este pensamiento en su corazón. Actualmente la predicación del Evangelio está marchando. Y como hijos de Dios, que lo amamos, lo obedecemos y creemos en Él, al orar, al adorar en la dirección que el Espíritu nos da, el plan de establecer el reino de Dios a través de nuestra oración y adoración se manifiesta. ¿Sabe por qué yo vengo temprano aquí y adoro? A veces solo, los viernes, porque Dios me dijo hay que mover oscuridad que hay, aunque venga solo. ¿Sabe por qué? Porque la adoración trae la presencia y la presencia hace la diferencia. Y hay que anunciar el evangelio del reino, de la paz. Hay que ser parte, yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Yo quiero ver el cumplimiento de cada oración que se eleve a Dios. Yo quiero ver el plan divino activado en cada uno de los que vienen a este lugar y se dispongan a recibir. Amén. Yo quiero que usted entienda que dentro de usted hay una genética que es divina y que la fe viene por oír la palabra de Dios, pero la palabra es como un código que se revela a tu espíritu, es como la pieza de rompecabezas que calza exactamente donde tiene que ir y provoca una activación. Por sencilla que parezca la palabra, si es la que Dios te envía, te activa. ¿Por qué? Porque el hombre nuevo que está en ti ha sido creado en justicia y en verdad y santidad, según Efesios 4:24. Ese hombre nuevo que está en ti es Cristo. Es el ADN divino. Y ese ADN divino tiene que crecer y crecer hasta gobernar todo tu ser, tu alma y tu cuerpo físico. Sí, amén. ¿Sabe? En plenitud de esto, no hay enfermedad que pueda tocarnos. Amén. No hay ataque del enemigo que pueda vencernos. Sí, Porque sencillamente Cristo vive dentro de ti. amén. Sin embargo, la realidad es que muchos no hemos experimentado esto. Vivimos el corre-corre de cada día y la presión de un mundo que está lleno de maldad y impiedad viene sobre nosotros. Para que esto deje de suceder, tenemos que pelear sabiendo que el Dios Sebaot Adonai está en nosotros.
sabiendo que Él es el que guía nuestras oraciones, sabiendo que el plan de Dios para este tiempo es que el cielo y la tierra sean conectados. Y usted debe ser ese punto de conexión. ¿Por qué? Porque Dios, diga, Dios va a manifestar el evangelio del reino. Porque Jesús anunciaba, proclamaba, predicaba el evangelio del reino. Y ese es el evangelio que se predica en el último tiempo. Así que tienes que entender que el reino de Dios es más que comida, bebida. Es más que lo material que necesita tu cuerpo para subsistir. Es un reino espiritual, pero está lleno de justicia. No busques un reino terrenal. Busca el espiritual, que es por fe. Porque todo lo que tú necesites te será añadido en el proceso. Pero muchos han perdido el reino espiritual por buscar el natural. Hoy muchos cristianos no ven el plan de Dios. Y entonces ellos buscan soluciones de carácter terrenal en un reino que es espiritual. Por eso que me gusta poner ese canto de la guerra espiritual, porque no peleamos con carne ni sangre. No peleamos contra el vecino, no peleamos contra la persona que el enemigo utiliza para hacernos la vida imposible. Peleamos contra espíritus. Y necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Cómo? Con la palabra. Cuando ores, tus palabrerías emocionales y sentimentales de ya no puedo más, Señor, a Dios no lo mueve. A Dios lo mueve su palabra. Porque es el agente legal del idioma de Dios, su palabra. Amén. Algo que necesitas es diligencia. Esto no es emocional, es espiritual. El natural no percibe las cosas espirituales. Perdónenme, pero si usted no medita la palabra de Dios, usted no es espiritual, es natural. Y como natural, su mente natural va a querer solucionar las cosas cuando Dios es Dios de lo imposible. Lo que es imposible para la mente natural, para Dios es posible. Amén. Por eso necesitamos la fe, y la fe solo viene con la palabra. Los profetas hablaron de la justicia venidera del reino. El reino está relacionado con la predicación del evangelio. La justicia de Dios vendrá a las naciones por medio del evangelio. Muchos hoy en día están siendo preparados por el Señor. Pero es necesario sujeción al evangelio. Es necesario el aprendizaje del evangelio. Es necesario entender con una mente espiritual lo que es espiritual, separando lo natural con lo natural, lo terrenal con lo terrenal y lo espiritual con lo espiritual. Sí, amén.
Es por eso que hay un llamado para cada uno de ustedes en Amén. esta hora. Amén. Es el día de buscar a Dios en oración ferviente. ¿Por qué? Porque si nos despertamos, si nos avivamos, entonces en nuestro hogar habrá un tiempo para que haya visitación para los nuestros. Amén. No se trata de vivir el Evangelio a tu forma o te lo acomodas. Se trata de vivir el Evangelio tal cual es. ¿Sabe por qué? Porque el que adora recibe la presencia de Dios. Amén. Pero el que está en su presencia tendrá revelación de cuáles son sus planes, cuál es su voluntad perfecta. Y al tener esa revelación, lo va a orar, lo va a declarar. Y entonces la justicia de Dios se va a manifestar en todas las situaciones. Amén. No es que cada persona que lo rodea a usted tiene un punto de vista de la vida, tiene un punto de vista de las cosas. El natural siempre quedará la justicia natural. El espiritual quedará la justicia espiritual. Amén. Amén. A veces hay cosas que no vienen por respuesta, porque Dios tiene sus planes para trabajar con cada persona. Sí, Señor. Cuando yo hablo de la justicia de Dios es que si la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si yo me mantengo creyendo, ¿cómo me mantengo creyendo? Rumiando palabra cada día para alimentar mi espíritu, fortalecer mi hombre interior y poder crecer de la forma que Dios quiere que crezca. Entonces, al hacer eso, la justicia de Dios va a comenzar a visitar a mis parientes. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Está escrito en su palabra. Es una promesa. Y entonces Él tiene un tiempo señalado para visitar. Y la justicia de Dios visita para traer sanidad del alma, que es la peor enfermedad que puede tener alguien, la del alma. Porque puede tener el cuerpo físico bien y el alma enferma. Para traer sanidad física del cuerpo, porque no hay imposible para Dios. Lo que el hombre no puede sanar, para Dios es posible. Amén. Renovar, cambiar, poner órganos nuevos. La justicia de Dios. Y a veces la justicia de Dios no se manifiesta como usted piensa. Porque tal vez horas y horas por un pariente y ese pariente no se entregó al Señor, sino hasta que iba a morir. Pero para Dios es más importante que sea salvo eternamente a que haya estado congregando y luego haya caído y se pierda. Amén. A veces la justicia de Dios es darte lo necesario. Porque si te da abundancia, te vuelves loco y te olvidas de Él. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Sí, Señor. Dios no piensa como nuestra mente humana piensa. Y entonces debemos entender esto, porque cuando yo hablo del reino de Dios en la tierra,
Y siendo nosotros el instrumento de conexión, el primer lugar donde yo quiero que haya una visitación es a mis hijos, a mis hijas, a mis parientes que no lo conocen. Y así sucesivamente a familiares, conocidos y a todos los que les sea posible llevar el Evangelio. La obra de justicia de Dios trae paz. Entonces, cuando tú te mantienes orando, cuando tú te mantienes diligente, cuando tú te mantienes perseverando, estás haciendo tu parte. Cuando sales de esa posición y te olvidas del lugar secreto, entonces atrasas la visitación para otros. ¿Por qué? Porque la mejor declaración que podemos hacer es lo que está escrito, para que la palabra no vuelva vacía. En Isaías 56:1 se nos promete que la justicia se va a revelar. Pero en Isaías 61, verso 3, a los santos se les llama árboles de justicia, que pertenecen al plantío de Jehová. Un árbol de justicia es un creyente que da fruto. Entonces, ¿quieres tú poderte pesar en lo que yo estoy diciendo? Tu fruto de justicia o de injusticia es la balanza que necesitas. Pero la palabra dice que los nuevos creyentes, que el nuevo hombre que hay en ellos fue creado en justicia. El nuevo pacto es administrado con justicia, según 2 Corintios 3:9. El cetro del reino es la justicia, según Hebreos 1:8. Y el justo florece en el día del Mesías, según el Salmo 72:7. Qué maravilloso es que entiendas este plan del cual te estoy hablando. Porque te estoy diciendo que en este momento Dios busca en las naciones de la tierra a los que están orando, a los que están adorando, a los que están dispuestos a perseverar para ver su gloria. Porque la gloria no va a venir como una manifestación física. La gloria se va a manifestar a través de nosotros. Las evidencias tangibles era la sanidad, era la liberación, era la explicación de la Torá tan profunda y a la vez sencilla que tenía el Mesías. Al punto que los que lo escuchaban decían: no enseña como los fariseos, enseña como quien tiene autoridad. Levante su mano ahí donde está. Padre, yo bendigo esta palabra esta noche. Yo bendigo esta semilla incorruptible de tu palabra y este pensamiento, esta luz de revelación haya cabida en cada corazón de los aquí presentes y de los que siguen este canal, Señor.
para que penetre. Porque tengo la convicción, Señor, que este es el tiempo en que en todos los rincones de este mundo, de este planeta, tú estás por levantar a los que la Biblia llama justos, a los que son el retoño plantado por ti mismo en la tierra, según Isaías 60:21. Señor, estamos unidos por este plan y estamos unidos en tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender. Amén y amén.